Para el informe tiene la palabra el señor jefe de Gabinete de Ministros, licenciado Marcos Peña. Contento de estar hoy acá. Quería empezar expresando ante todo mis condolencias por el fallecimiento del gobernador Mario Das Neves. Hemos decretado 2 días de duelo nacional, hemos hablado ayer con su familia y le deseamos a toda su familia las condolencias y a todo el pueblo de Chubut poder acompañarlos en este momento triste y que puedan avanzar en esta nueva etapa institucional que les toca de la mejor forma posible, como él hubiese deseado. En segundo lugar, también hacer un reconocimiento y una condolencia a las familias de los 5 fallecidos en Nueva York, víctimas de un atentado terrorista, atentado que condenamos, al igual que hemos condenado siempre el terrorismo en todas sus formas, rechazo a la violencia y la expresión clara como nación argentina del rechazo al terrorismo y de la necesidad de que todos seamos parte de ese compromiso de rechazarlo en todo el mundo. Hace 10 días, más o menos, se celebraron elecciones en nuestro país, que creo que lo más importante ante todo es poder destacar la absoluta normalidad en la que transcurrieron, la paz absoluta del comicio, la ausencia de irregularidades y la expresión de millones de argentinos votando cada uno por su expresión política en cada una de las provincias. Creo que eso es algo muy positivo para celebrar, habiéndose cumplido hace poquitos días 34 años de nuestra primera elección democrática en nuestro país, en este periodo democrático, por supuesto. Y que consideramos además que fue muy valioso y positivo la posibilidad de que hayamos podido tener un comicio que se haya podido resolver en tiempo muy veloz, en tiempo récord, y que de alguna manera este mandato, además, como segundo punto, de respaldo al gobierno que sentimos y agradecemos a todos los argentinos por el apoyo y como hemos expresado también, aquellos que no nos han votado, también reafirmar nuestro compromiso de trabajar para todos los argentinos, independientemente de su postura política, en la búsqueda de la definición de acuerdos y consensos básicos, tales como fueron expresados por nuestro presidente, por Mauricio Macri, el día lunes. Quería referirme un poco en esta primera introducción, un poco a ese mensaje que transmitió nuestro presidente y poder a partir de allí abrir a preguntas para profundizar aquellos puntos que consideraran oportunos, como siempre, los senadores y senadoras. Como ustedes saben, el primer compromiso que planteó el presidente es la necesidad de ponernos de acuerdo en que el principal objetivo que tenemos que trabajar es en la reducción de la pobreza y la desigualdad en nuestro país, la búsqueda de lograr que todos los argentinos, nazcan donde nazcan, tengan igualdad de oportunidades y la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida en libertad, en función de sus deseos, sus proyectos, sus aspiraciones. Y para lograr ese objetivo, que creemos que es un objetivo compartido por toda la dirigencia política, planteó la posibilidad de trabajar sobre 3 ejes centrales para poder lograr esos consensos que nos permitan definir una hoja de ruta, dentro de la cual estamos todos comprometidos y dentro de la cual podemos discutir los instrumentos, la implementación, las distintas cuestiones, pero que nos sirvan de esos consensos básicos que nos permitan no solo generar previsibilidad como país, sino también darle un sendero de previsibilidad a cada argentino en función de los valores y el camino de desarrollo. Particularmente creemos que esos 3 ejes se circunscriben también a la necesidad de generar empleo formal de calidad, empleo formal para cada uno de los argentinos, nazca donde nazca. Pero entendiendo como diagnóstico previo que entendemos que llevamos mucho tiempo inmersos en una lógica autocomplaciente a veces de nuestros fracasos, lamentándonos de lo que no pudimos lograr o de aquellas cosas que en el pasado nos dividieron,
entendiendo muchas veces que tenemos una dificultad como sociedad y como dirigencia especialmente para poder construir ese sendero de futuro que va más allá de las distintas miradas políticas, a definir reglas de juego que en las próximas décadas nos permitan avanzar en ese sueño de una Argentina más justa e integrada. Entendiendo también que partimos de la convicción que todos nuestros problemas tienen solución. No somos de la idea de que nuestros problemas vienen o de afuera o de problemas estructurales sin resolución en nuestro país. Creemos que nuestros problemas surgen necesariamente de nuestra propia incapacidad de resolverlos, pero esa es la buena noticia que nos empodera al ser la generación que se anime realmente a transformar y lograr esos resultados que podemos obtener. Necesitamos para eso, igual creemos, primero partir de ese diagnóstico compartido, pero después asumirnos todos como dirigentes que podemos aportar algo, que podemos ceder en algo en función de ese beneficio colectivo. Entendiendo que también en esta desigualdad y en esta situación de pobreza en la que están muchos argentinos, a todos no les ha tocado la misma suerte en el reparto y que la clase dirigente en particular nos encontramos entre los más beneficiados en la Argentina y que de allí nuestra responsabilidad se desdoble para poder decir cómo logramos esa búsqueda de soluciones que nos generen una realidad más justa. El espíritu del acuerdo y del consenso no es algo nuevo, es algo que venimos haciendo durante estos 2 años. Alcanzamos consensos federales entre la nación y las provincias en temas como la educación, la modernización del Estado, el narcotráfico, la energía, la minería, la cultura, incluso logrando acuerdos como que se plasmó en el proyecto de ley de responsabilidad fiscal, firmado por 22 gobiernos provinciales y que está aquí ya para su tratamiento. Pero también lo hemos logrado entre sindicatos, cámaras empresariales y provincias en los acuerdos sectoriales. El más reciente, hace muy poquitos días, se firmó el Acuerdo Lácteo, que fue un paso muy importante para un sector que tenía enormes dificultades y que veníamos hablando en este recinto mucho sobre esas dificultades. Ya hoy tener un acuerdo que permita trazar un rumbo común entre todas las partes para el sector lácteo es algo muy positivo, pero que reproduce lo que ocurrió en temas como vaca muerta, producción automotriz, energías renovables, que también se firmó la semana pasada, autopartes, etcétera. Ese espíritu de acuerdo, como les decía, entonces, volviendo a los ejes, nos llevan a plantear la mirada sobre 3 grandes bloques conceptuales o temáticos. Por un lado, la necesidad de avanzar sobre una mirada común sobre la responsabilidad fiscal, la inflación y los impuestos. En segundo lugar, el desarrollo del empleo y la producción. Y en tercer lugar, la cuestión de la calidad institucional y el fortalecimiento de nuestra República. Detallando un poco el resumen, porque de vuelta no voy a repetir todo el discurso, pero sí por ahí para marcar algunos puntos y desarrollarlos. Y esto también remite a muchas conversaciones que hemos tenido en este recinto a lo largo de estos 2 años. La necesidad de acordar el dato básico de que tenemos que gastar dentro del espectro de lo que recaudamos, de que el déficit fiscal es algo que sea a nivel nacional, provincial o municipal, genera distorsiones que hipotecan nuestro futuro de distintas maneras o hipotecan nuestro presente, como puede ser a través de la inflación o los impuestos. Creemos que el equilibrio fiscal tiene que volver a ser una práctica de buen gobierno y que eso tiene que estar más allá de cualquier signo político. Tiene que ser una premisa básica para cualquiera que maneje los destinos de un gobierno nacional, provincial o municipal. Entendemos también que para eso tenemos que lograr eliminar la inflación de la ecuación económica de nuestro país, eliminarla de una manera sustentable. Por eso hemos elegido ese camino de gradualismo, de ir bajándolo en un plazo de un periodo de gobierno, pero a partir de un acuerdo básico que no siempre existió en nuestra historia política o nuestra historia de política económica, respecto a que la inflación es una herramienta nociva que no solo destruye la competencia, la transparencia, sino que también
justamente profundiza la desigualdad y la pobreza, ya que es a quienes más perjudican es a los sectores más vulnerables. Y además de esto genera otro problema que creemos que es central como premisa, que es la necesidad de tener crédito en nuestra sociedad, crédito para lo productivo, para lo hipotecario, para lo personal, ya que el crédito en un contexto de inflación baja lo que permite es construir un horizonte de futuro para las familias y la comunidad en general de nuestro país. Permite la posibilidad de salir del cortoplacismo y poder al mismo tiempo acceder a aquellos que tienen menos recursos a la posibilidad de construir una base de capital que les permita tener sustentabilidad y tranquilidad. Y esto es imposible discutirlo si no también enfocamos el debate sobre los impuestos en nuestro país. Un debate que muchas veces se ha dado desde la parcialidad y no desde la integralidad, no desde la concepción de entender que es el Estado el que se financia a partir del impuesto y que el impuesto es una base también de la ciudadanía en materia de obligaciones y de responsabilidades y también de derechos. Entender que nuestra estructura tributaria refleja muchas injusticias, consolida esas desigualdades y sobre todo no está orientada, a nuestro entender, a promover la creación de empleo, sino que muchas veces se ha adoptado una mirada tributaria en función de la particularidad y no de la generalidad. El debate sobre impuestos se debe hacer de manera amplia y entendiendo la generalidad y obviamente también atendiendo la particularidad de cada uno de los sectores, de las regiones y las particularidades de cada uno de los ciudadanos y los sectores que en su lugar representan. Nosotros creemos que así como tenemos que celebrar una cultura del equilibrio fiscal y tenemos que acordar eliminar la inflación de nuestra ecuación económica, tenemos que lograr bajar nuestra carga impositiva y tenemos que al mismo tiempo que lo bajamos, orientarla hacia la promoción de creación de empleo y de esa manera también promover el empleo formal, que también permita ir rompiendo la secuencia de evasión fiscal que tenemos en nuestro país, que también es otra de las fuentes de desigualdad e injusticia con la que convivimos. El ministro Duhovne ayer presentó una reforma tributaria que elimina distorsiones y permite avanzar hacia un sistema más equitativo, promoviendo la creación de empleo de calidad, fomentando la inversión y el desarrollo productivo. Tenemos claro, y seguramente hablaremos a lo largo del día, que la implementación de la reforma debe ser gradual para asegurar la sustentabilidad fiscal y promover un marco de previsibilidad a la sociedad. Y también tenemos claro, y así lo hemos hablado con dirigentes de distintos lugares del país, por la inquietud que puede haber generado alguna de las propuestas para ser discutidas en el marco de un consenso y en el marco de un debate parlamentario que pueden afectar a ciertas situaciones regionales, como puede ser la cuestión del azúcar o la cuestión del vino o la cuestión particular de Tierra del Fuego, que con cada uno de los sectores hemos planteado la posibilidad de generar ámbitos de diálogo la semana próxima, antes de ser enviado el proyecto, donde busquemos poner sobre la mesa los números, poner sobre la mesa los objetivos y trazar, en todo caso, un camino de acuerdo en lo que haya acuerdo y de resolución de diferencias en los casos que haya diferencia. Entendiendo que no creemos en la lógica de la imposición, no creemos en la lógica del no diálogo y lo que ha ocurrido muchas veces, pero tampoco creemos que sea bueno dar estos debates sin una hoja de ruta, sin los números que podamos acordar, sin esa mirada de rumbo futuro y sobre todo, todas las discusiones las podamos dar a partir de ese espíritu de lo que nos pidió también el presidente, que es que pensemos todos qué podemos aportar y no solamente cómo planteamos la discusión puntual de nuestro sector. Creemos que claramente no hay ningún sector económico argentino que se vea perjudicada con esta propuesta de reforma impositiva. Creemos que el conjunto de las medidas, particularmente en lo que tiene que ver con los impuestos vinculados a la inversión y al trabajo, que esto es algo que va a favorecer
la creación de empleo, la inversión y el desarrollo en todos los rincones del país. Pero estamos, por supuesto, abiertos a sentarnos, a escuchar, a dialogar y a encontrar aquellas soluciones que sean las mejores para todos. También creemos, como lo hemos planteado, que dar el debate del sistema previsional es importante, siguiendo el espíritu y el mandato de la Ley de Reparación Histórica, la creación de la comisión, que en el plazo de 3 años pueda elevar una propuesta con el mayor grado de consenso posible sobre lo que va a pasar con nuestro sistema previsional en el siglo XXI, entendiendo que en este mapa político, esta realidad política, pero también en este tiempo político, la búsqueda del mayor nivel de consenso posible es esencial al espíritu de nuestro gobierno para lograr que aquellas cosas que logramos transformar sean transformaciones sustentables y perdurables en el tiempo y que no sean, como nos ha pasado muchas veces, discusiones que se corrigen o se cambian o se modifican por unos pocos años y después nuevamente entran en debate cíclicamente. Para eso necesitamos discutir y entender que el nuevo sistema previsional debe basarse en los principios que están en la ley y que crean esta comisión, pero también entendiendo que a nuestro entender hay inequidades y hay situaciones que merecen discutirse. Y al igual que lo que discutimos con cualquiera de los temas, creemos que no debe haber temor o rechazo a sentarse a discutir los temas. En todo caso, con la madurez de la confianza y del diálogo, todas las posturas se pueden escuchar, atender y construir a partir de esa mirada donde seguramente en muchos puntos siempre vamos a estar de acuerdo y en algunos podemos tener diferencias, pero lo que siempre tenemos que estar de acuerdo es la necesidad de debatir los temas, porque cuando no se debaten los temas se esconden muchas veces injusticias, inequidades o situaciones que van alterándose con el correr del tiempo. Un segundo eje central tiene que ver con la cuestión que decía, el tema del desarrollo y el empleo y la producción. Entendemos, como les decía antes, que el mecanismo de diálogos sectoriales es un camino central, porque muchos de los problemas productivos de nuestro país tienen que ver con situaciones micro, que no necesariamente son las mismas, ni las realidades económicas, ni las realidades sectoriales, ni las realidades regionales, ni la regla de juego de cada uno de esos sectores. Pero todavía hay mucho que hacer en ese sentido, pero en primer lugar, lo que no tenemos duda es que tenemos que estar de acuerdo en el consenso de que es el empleo formal el que va a generar las condiciones para salir de la pobreza en la Argentina. El Estado tiene que tener un rol activo, muy activo, en la misión estratégica, en la regulación, en la igualación de la cancha en muchas cosas, en el control, pero la generación de empleo en nuestro sistema económico pasa por la posibilidad de fomentar el emprendedurismo, fomentar la iniciativa privada y lograr que la inversión se vaya multiplicando a partir de esa competencia y al mismo tiempo entender que tenemos que ir resolviendo el nudo de nuestra integración inteligente al mundo, porque no podemos pensar que en un mundo globalizado podemos desarrollar la actividad económica aislándonos o cerrándonos mentalmente o realmente de lo que pasa en otros lados. Si estamos de acuerdo en ese punto, a partir de allí, obviamente podemos trabajar en el qué y el cómo, en la discusión de cómo vamos logrando esa competitividad que nos permita a nuestro sector productivo tener las condiciones para crecer y para desarrollarse, incluso para salir a invertir a otros países, como ocurre con muchos países de nuestra región que hoy ya no están discutiendo su integración al mundo, sino que están generando inversión concreta en otros países. Eso que ocurre en pocos sectores, muy pocos sectores de nuestra economía, debemos aspirar a que sea un objetivo común de todos. Obviamente esto es imposible sin una estabilidad macroeconómica, sin un país que se normalice en su ecuación de desarrollo, cosa que creemos que se ha logrado en estos 2 años, pero también es necesario seguir avanzando en reformas que por un lado nos permitan achicar la brecha entre esa distancia entre lo que somos y lo que podemos ser, entre esa necesidad de resolver algunos problemas estructurales, como es la pobreza, como es el trabajo informal, como es la desigualdad territorial, pero también, por supuesto, para prepararnos para este mundo en plena transformación, donde todos los paradigmas se están transformando en tiempo real
y la actitud nostálgica o encerrada de nuestra parte equivale a condenar a nuestras próximas generaciones a la exclusión y la desigualdad. Estamos trabajando y probablemente en las próximas semanas, estamos en un marco de diálogo con las centrales sindicales, con la CGT, buscando consensos para estas medidas que podemos presentar después aquí al Parlamento, que tienen que ver con la vocación de que haya más trabajo en blanco, que haya un esquema de capacitación que fortalezca la capacidad de los trabajadores de acceder a empleo de calidad y que, por supuesto, permitan también las reglas de juego reducir la litigiosidad que hoy nuestro sistema genera y que justamente atentan contra la creación de nuevo empleo. En ese sentido, celebramos en el día de hoy la provincia de Mendoza adhirió a la ley RT, convirtiéndose creo que en la cuarta o tercera provincia. Al igual que no me quería olvidar también de celebrar los pasos que dieron la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y la provincia de Santa Fe, no, de Buenos Aires, perdón, en la baja de ingresos brutos, como un ejemplo concreto de muchas discusiones que se están dando y esperamos que se den en todas las provincias, al igual que la adhesión a la ley PYME, a la ley del SAS, ley del emprendedor y otras herramientas que fomenten y faciliten el emprendedorismo y la iniciativa privada en cada provincia. Por último, otro eje para nosotros es central, considerando este siglo XXI, tiene que ver con la mejora del equilibrio entre el trabajo y la familia. La cuestión de muchos desarrollos que allí tienen que ver con la cuestión de las licencias, la cuestión de la concepción de ese equilibrio que creemos que se puede dar y que plantearemos también como un capítulo específico dentro de estas iniciativas. Por supuesto que un capítulo central tiene que ver con el desarrollo de las economías regionales. Y allí creo que es muy importante resaltar, más allá de las cuestiones macroeconómicas, la posibilidad de graficar y visualizar, como hemos hablado en otras presentaciones, el avance muy fuerte que estamos haciendo en materia de infraestructura, tanto lo que es transporte como lo que es energía, como lo que tiene que ver con la infraestructura social. La posibilidad de la reducción, como decía antes, de la carga impositiva y la mejora del acceso al crédito son algunas de las herramientas que nos permiten estructuralmente mejorar esa competitividad, al igual que, por supuesto, también la discusión que queremos seguir profundizando de cómo lograr una integración económica mayor con el mundo. Hace poquito lo discutíamos esto en la Cámara de Diputados, cuando nos planteaban también una cuestión del vino y la importación, entendiendo que se daba a veces esa contradicción de un sector que compite con un país como Chile, que tiene acceso de aranceles 18% más bajo que nuestros productores, pero al mismo tiempo el mismo sector dando la discusión de cómo cerrar la importación. Es decir, las dos cosas no lo vamos a poder hacer. Lo que tenemos que hacer es ver cómo mejorar estructuralmente y en forma conjunta la ecuación de los costos de nuestra economía, y que no tiene que ver con los costos laborales o los salarios. Nosotros queremos sostener la defensa del salario real de los trabajadores argentinos. Lo que queremos es, entre todos, ir viendo, sea con esta cuestión estructural, la cuestión puntual o sectorial, la mejora que nos permita ser más competitivos. Y por último, también un tema que también fue muy claro el presidente, que es la necesidad de fortalecer la defensa de la competencia. Y en ese sentido aspiramos a que se pueda dar tratamiento lo más veloz posible en la Cámara de Diputados. Primero, creo que está allí de origen la nueva ley de defensa de la competencia, para que entre todos también definamos una política de Estado contra la cartelización, la colusión de precios o cualquier práctica monopólica o anticompetitiva del sector privado. Debemos ser claros en que esas cuestiones son las que terminan perjudicando el conjunto de los ciudadanos argentinos, el conjunto de los trabajadores también, y no deben ser excusa para nadie esa cuestión de los abusos. En tercer sector o tercer eje que les hablaba, la cuestión de la calidad institucional, que obviamente tiene que ver centralmente con la concepción que creemos que tenemos que todos respetar y acordar, que es la concepción de nuestra Constitución, que es la Constitución que plantea ese diseño republicano en el cual nadie ostenta todo el poder, sino que en el equilibrio institucional vamos logrando realmente la defensa de los ciudadanos y los derechos, entendiendo esa igualdad ante la ley.
Creemos que en eso un primer eje central tiene que ver con la modernización y la búsqueda de la transparencia del Estado, entendiendo que muchas veces detrás de consignas ideológicas se ha sostenido cuestiones que no han sido en función de los ciudadanos, sino en función de ciertos privilegios. Entendiendo también que la falta de transparencia genera enormes problemas de vicios, no solo de corrupción, sino también de ineficiencia, al igual que la falta de una cultura de medición y evaluación de la calidad de las políticas públicas. Una evaluación que debe ser transparente, pública y que nos debe exigir a todos en los 3 niveles de gobierno a mostrar que cada peso de los impuestos de los ciudadanos lo invertimos de forma transparente y eficaz para lograr los efectos de las políticas públicas que decimos diseñar. Entendiendo para eso, por supuesto, que el presupuesto es un primer paso central y que hoy hemos logrado, gracias al trabajo en conjunto, que el presupuesto se cumpla y se respete en proporciones muy superiores al pasado, pero también es muy importante lograr que todos los gobiernos avancen en el programa del País Digital, incorporando expediente electrónico, sistema de compra y contrataciones ágil y transparente, que ya más de 1000 municipios han adherido y están sumados de todos los colores políticos. También avanzando en la política de gobierno abierto, que complementa también la cuestión de la Ley de Acceso a la Información Pública, ya que una es una predisposición pasiva del Estado a la transparencia y la otra es una vocación activa de poner toda la información online para que haya un control cruzado y que entre ambas herramientas se logre realmente que no haya zonas oscuras del gasto público y de las políticas públicas en ningún lugar del país. Creo que en eso también es absolutamente central sostener y trabajar juntos por mantener el estándar de libertad de expresión y libertad de prensa, entendiendo también que creemos que es muy importante que se logre tener cada vez más una mirada federal sobre la discusión pública, que muchas veces termina muy concentrada en ciertos temas y no siempre se logra un debate más federal. Creo que esta institución, esta casa, este Senado, genera una posibilidad enorme en ese sentido por su mandato constitucional, a que sigamos discutiendo y habilitando una discusión cada vez más federal en nuestro país, entendiendo que el federalismo no es solamente la agenda de cada provincia, sino también la agenda del conjunto, ¿no? Y en ese equilibrio poder ir logrando mejoras continuas. Tenemos que avanzar a nuestro entender y hacemos un llamado en ese sentido a este honorable Senado a que se pueda discutir la reforma política, que tiene media sanción, que se pueda dar tratamiento al menos, que se pueda expresar las posiciones, que si hay la necesidad de repensar o reevaluar las propuestas, que se pueda dar, pero que no se evite el debate. Creemos que el peor debate es el debate que no se da, porque justamente nos aleja de la posibilidad de discutir transparentemente cada una de nuestras posturas, que seguro son respetables. Por supuesto, en el avance de la independencia y fortalecimiento del Poder Judicial hay mucho para hacer. La propuesta de Justicia 2020 es un camino que hemos empezado a recorrer en estos 2 años, pero creemos que tiene que ser un compromiso de todos los sectores del Estado, discutir a ver cómo darle esas herramientas y cómo exigirle ese compromiso al Poder Judicial para que pueda trabajar en tiempo real, sea las cuestiones que tienen que ver con la inseguridad o los derechos vulnerados de los ciudadanos o con aquellas cuestiones institucionales o de corrupción o de debates que justamente en defensa del principio de la inocencia de todos los ciudadanos ante la ley. Creemos que los procesos eternos y largos justamente atentan contra eso, porque no permiten el derecho a defensa y generan muchas veces la sensación de cuestión oscura o poco transparente. La posibilidad de que se discuta y se debata de forma transparente, como creo que es un avance que los juicios orales y otros mecanismos donde se agregue luz. Lo mismo la discusión de flagrancia que ya se está implementando, genera mucha ventaja para un Poder Judicial con más confianza y más credibilidad. En términos de algunas cuestiones prácticas y de agenda parlamentaria, como ustedes saben, en materia de reforma tributaria, aspiramos a que la otra semana ingrese el proyecto y que en estas 2 semanas, a la propuesta presentada por el ministro Duhovne, podamos escuchar todas las voces de la sociedad antes que se dé el debate donde corresponde, que es aquí en el Parlamento. Pero quisiera destacar también como un punto particular, ya que creo que es un espacio de consenso a celebrar,
es la iniciativa de gravar la renta financiera, un debate en el que la Argentina estaba morosa hace mucho tiempo, que la mayoría de los países ya tienen un impuesto a la renta financiera, pero nosotros no habíamos avanzado, más allá de los debates, las posturas y las distintas cuestiones. Creemos que eso es un ejemplo de algo que debería ser un parámetro para el debate de la reforma tributaria y de cualquier otra reforma, que es ver qué están haciendo otros países similares a nosotros con estas cuestiones. No creer que tenemos que inventar la rueda, sino dar la posibilidad de decir estos temas, nuestros competidores, los países a los que son nuestros vecinos, los que aspiramos a ver como aspiracional en términos de desarrollo, cómo organizan estos temas. Y a partir de allí poder usar esa referencia para obviamente marcar nuestra propia postura y nuestra particularidad. Pero en ese sentido creo que es algo a celebrar. Lo mismo lo que se va a plantear pronto a medida que se avance en el trabajo de consenso con la CGT, que tiene que ver con facilitar la formalización de empleados fuera del marco normativo. Creo que el resto lo podemos ir detallando a medida que vamos escuchando las preguntas, pero quisiera terminar esta introducción simplemente reafirmando nuestro más profundo compromiso con liderar en esta etapa la búsqueda de esa agenda de consensos básicos que nos permitan realmente un quiebre histórico en esa incapacidad que hemos tenido a lo largo de décadas como país en tener ese rumbo compartido. Lo hacemos con muchísima humildad, entendiendo que las victorias electorales no dan derechos sino obligaciones, entendiendo que más que nunca tenemos que aprender de todos los aprendizajes y errores o cosas que se podrían haber hecho mejor de nuestra historia, pero con un absoluto compromiso con construir una agenda de futuro, absolutamente comprometidos con buscar una agenda de unidad, una agenda que realmente no divida, sino que busque celebrar los puntos en común, que estamos convencidos que nuestro país, más allá de lo que ocurre en las campañas electorales, más allá de los debates que muchas veces vemos, estamos seguros que muchos de estos acuerdos estamos mucho más cerca, en estos temas estamos mucho más cerca de lo que muchas veces se piensa. Estamos seguros que nuestra sociedad es una sociedad de paz, es una sociedad de trabajo, es una sociedad que se revela ante esos fracasos, centralmente el de la pobreza, y es una sociedad que tiene mucho para dar, mucho entusiasmo, mucho emprendedorismo, mucha energía positiva para construir un futuro mejor entre todos. De nuestra parte, esperamos que en esta segunda etapa de nuestro gobierno el trabajo parlamentario pueda ser tan fructífero como lo fue en la primera etapa, buscando esos consensos, esos acuerdos, que se plasmen en leyes, que no sean leyes de corto plazo, sino que realmente marquen la agenda hacia futuro. Muchísimas gracias y abierto a las preguntas.